Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. He tenido dificultades con mi plataforma de emitir mis devocionales. Espero que hoy no tenga problemas con esto. Hoy quiero hablarles acerca de esperar en Dios en medio de las crisis. Esperad en Jehová, esforzaos y aliéntese vuestro corazón. Sí, esperad en Jehová. Esto dice el Salmo 27, el versículo 14. Todos, absolutamente todos, enfrentamos momentos de crisis en nuestra vida. Los problemas financieros, los conflictos con nuestra familia, de pronto la enfermedad, de pronto una ruptura sentimental. Hay tantas formas en que nosotros experimentamos crisis en nuestra vida que nos sacuden tanto emocional como espiritualmente. ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando todo parece derrumbarse ahí alrededor nuestro? En medio de las crisis, para mí, la clave no está en nuestras fuerzas o en nuestras soluciones humanas, sino más bien en aprender a esperar en Dios, quien tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias que nos rodean. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación inesperada o una situación extrema que pone a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra confianza. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso del rey Ezequías, que el rey de Asiria viene a pelear con él, pero antes de pelear en sí, así como una especie de sitio, vienen a la muralla, desaniman al pueblo, desaniman a la gente y tratan como de hacer que se desanime el pueblo. ¿Qué hace el rey Ezequías? Él toma todo y lo presenta delante de Dios. No era una crisis menor. Asiria estaba arrasando con todas las ciudades, con todos los imperios, con todo lo que se movía, lo estaba arrasando. Así que no era fácil la situación del rey Ezequías. Hay una reacción natural de todos nosotros ante la crisis. Esa reacción es el temor, la ansiedad y también la desesperación. Dice en el segundo libro de Crónicas 6:36, dice: porque no hay hombre que no peque. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que todos en algún momento vamos a tener crisis. Si no las está teniendo, las va a tener, o seguramente ya usted las tuvo. Todos tenemos un momento de crisis en nuestra vida. Cuando las crisis golpean a nuestra vida, nuestra primera inclinación es buscar soluciones rápidas o confiar en nuestra propia sabiduría. Eso se puede llamar como algo casi normal, natural. Sin embargo, esto puede llevarnos a problemas más serios, más graves, por no buscar y por no confiar primero en nuestro Dios. Ahora, ¿pero qué significa esperar en Dios? Mira, esperar en Dios no es pasividad, sino confianza activa en la soberanía de Dios.
en la soberanía de Dios. Esto implica reconocer que Él tiene un plan mayor. Aunque no entendamos lo que sucede en el momento de la crisis, debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que Él tiene un plan mayor. Él va a moverse como Él quiere y como Él tiene planificado hacerlo. ¿Se acuerda de Job? Job era un hombre muy próspero y de un momento a otro pierde absolutamente todo. ¿Cómo respondió Job? Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Dios me dio lo que yo tenía, Dios me ha quitado lo que yo tenía. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, esa es la forma de mostrar que toda nuestra vida y toda nuestra confianza está puesta en Dios y nada más que en Dios. Ahora, las personas que esperan en Dios tienen ciertas características. La primera es la paciencia. Es decir, debemos entender que los tiempos de Dios son perfectos. Escuche, los tiempos de Dios son perfectos. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de pecado, ese pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, despojémonos del peso, en este caso de la crisis, de la preocupación, y sigamos adelante en el nombre del Señor. La segunda característica es la fe. Es creer que Dios obrará aun cuando nosotros no veamos en el instante los resultados que queremos ver. Dios va a obrar, Dios va a actuar, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer y saber que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Esto dice Hebreos 11:6. Otra característica es la dependencia, es decir, reconocer que solo Dios tiene respuestas verdaderas. Cuando nosotros preparábamos maestros de escuela dominical, creo que eso ya no se hace, nosotros hacíamos un ejercicio que era separar a todos los maestros que estaban en el taller, los separábamos en parejas. Entonces le pedíamos que cada pareja le vendara los ojos a uno de ellos. Entonces se los vendaban, se aseguraban que absolutamente no viera nada. Cuando ya tenían los ojos vendados, entonces se movían las sillas de tal manera que se convirtieran en estorbo. Y se le pedía al que no tenía la venda que guiara al que estaba vendado. Es decir, que el que tenía los ojos tapados dependía completamente del que no tenía la venda. Era una gran responsabilidad del que no tenía la venda, porque tenía que impedir que el otro se golpeara con las sillas o con otros objetos que habría en el salón. Algo así es lo que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a esperar en Dios y tenemos que elegir aferrarnos de su mano aún en medio de la más profunda oscuridad. Las crisis a veces son demasiado oscuras, pero tenemos que aprender a depender de Dios en eso. Hay unas promesas bíblicas para quienes esperan en Dios. Dios nunca abandona a los que esperan en Él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Estás en crisis? Sí, estás en crisis, pero no temas. Dios está contigo. Dios también renueva las fuerzas. Cuando nosotros ya creemos que ya estamos a punto de, decimos en Colombia, de colgar la toalla o de colgar los tenis, en el sentido de ya no doy más. Cuando estamos así, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto dice Isaías 40:31. Qué promesa más grande, ¿verdad?
Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Usted siente desmayar? ¿Siente que ya se le acabaron las fuerzas? Pues mire, Dios promete renovar sus fuerzas. Además, Dios obra en favor de quienes confían en Él. Este pasaje que voy a leerle siempre me ayudaba a mí a esperar lo mejor de Dios. Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tiene siempre pensamientos de paz para con usted, para conmigo. Hay crisis, sí, que la economía está terrible, que a veces no tenemos ni con qué pagar la renta o los servicios del agua, de la electricidad, del gas. Pero escúcheme esto, Dios tiene pensamientos de paz y de bendición para usted y para conmigo. Yo sé que no es fácil, no es fácil, pero tenemos que aprender a confiar en Dios en eso. Piense en José. José era mal querido por sus hermanos y un día ellos deciden venderlo como esclavo. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué pensaría José cuando los hermanos recibieron las monedas porque lo están vendiendo como esclavo y él es llevado como esclavo a Egipto? Y allá los ponían en una fila y comenzaban a subastarlos, a venderlos. ¿Y qué estaría pensando José mientras ofrecían dinero por él? Al fin Potifar lo compra, lo lleva a su casa y Dios comienza a bendecir a José, pero se le atraviesa aquella mujer que comienza a acosarlo sexualmente y él, por ser leal, por ser fiel a Dios, va a parar a la cárcel. Estando en la cárcel, Dios comienza a bendecirlo y supuestamente 2 personas deberían de ayudarlo a él, pero se olvidaron de él. ¿Qué pensaría José mientras era vendido por sus hermanos, mientras fue comprado por Potifar, mientras fue enviado a la cárcel por ser fiel, ahora en la cárcel olvidado, abandonado? Uno podría decir, no, este man, yo no sé qué pecado cometió, que Dios lo abandonó a su suerte. Pero ¿sabe una cosa? José como que lo entiende completamente cuando se encuentra con sus hermanos. Cuando los ve, él entiende todo el propósito de Dios. Y por eso les dice a sus hermanos, no fueron ustedes los que me vendieron, no fueron ustedes los que me hicieron mal. Fue Dios quien tenía todo preparado para este momento de hambre, de angustia, de dificultad de mi pueblo. Dios tenía todo listo para que hoy yo pueda hacer la solución al problema de hambre. ¿Cuánto tiempo pasó desde que fue vendido hasta el momento en que José se reveló a sus hermanos? Yo no sé cuántos años, pero esté seguro que no fue poco tiempo el que José tuvo que estar allí en esa crisis sobre crisis, mal sobre mal. Pero al final José entendió que Dios estuvo todo el tiempo moviendo los hilos. ¿Quién me dice a mí que la crisis que estoy atravesando no es que Dios está moviendo sus hilos para enseñarme algo o para darme una bendición más grande? ¿Quién le dice a usted que la crisis que usted está viviendo no es para que Dios se glorifique más adelante? Esperemos en Dios. Hay unos consejos prácticos para quienes aprenden o quieren aprender a esperar en Dios durante las crisis, durante las dificultades. En primer lugar, debemos buscar a Dios en oración. Pablo le recomienda a los efesios, les dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Estos son pasajes que tienen que animarnos a ver que en medio de las crisis Dios está para ayudarnos. El segundo aspecto es aprender a meditar en la palabra de Dios, porque esto fortalece nuestra fe. Guarda
la palabra de Cristo. Escucha, guarda la palabra de Cristo morando rica y abundantemente en vosotros con toda sabiduría. Esa es la recomendación que le hace Pablo a los hermanos de Colosas. Ahora busque rodearse de personas que confían en Dios, que esperan en Dios, que saben que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que estamos viviendo en el momento. Dice Pablo, llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Escuche, rodéese de esas personas, no de los que lo van a desanimar, no de los que le van a decir, yo creo que usted tiene que examinarse porque algún pecado oculto debe tener. Porque para que le esté yendo tan mal es que algún pecado oculto usted debe de tener. Esas personas no nos ayudan. Esas personas nos cargan más y nos hacen sentir peores personas. No se rodee de esa gente. Rodéese de esas personas que le van a decir, tranquilo, confía en el Señor, que Dios tiene una solución. Dios tiene siempre un plan para con nuestra vida. También tenemos que recordar que todas nuestras crisis, todas nuestras dificultades y nuestras pruebas son temporales, pero que tienen un propósito para la gloria de Dios. Pablo, el apóstol, está en la cárcel, ha sido azotado, ha sido perseguido, ha pasado hambre, ha tenido naufragios, lo persigue la misma iglesia. ¿Qué perspectiva puede tener alguien así de futuro y de optimismo? Seguramente ninguna. Yo seguramente no tendría esa confianza, ese optimismo después de tanta lucha, tanta dificultad. Lo apedrearon una vez y lo dejaron como muerto. Pero Pablo, en medio de eso, él dice, porque nuestra tribulación es ligera. Nuestra ligera tribulación, momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo está diciendo un hombre, no un hombre que está en la playa con una bebida fría y unas gafas oscuras y asoleándose en la playa. No, lo está diciendo un hombre que está en la cárcel, que está siendo perseguido, que lo han azotado injustamente, pero él está diciendo que nuestras ligeras tribulaciones, ¿qué producen? Producen en nosotros un peso de gloria, la gloria de Dios. Las crisis pueden ser oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. Aunque el proceso de esperar puede parecer largo, difícil, escabroso. Escúcheme, aunque eso parezca difícil, debemos esperar porque la promesa de Dios es clara. Dios nunca falla. Acuérdese lo que le leí de Isaías 41:10. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios nunca falla. Mire, hoy mientras usted está enfrentando alguna dificultad, algún problema, no importa lo que sea, mientras usted está ahí en su propia tormenta, yo le animo a que usted decida esperar en Dios, que clame a Él, que busque su presencia y confíe en Él, porque Él va a obrar a su favor. Él va a obrar a nuestro favor. Él es un Dios de amor, es un Dios de gracia y de poder. Quiero que, si usted quiere orar conmigo, repitiendo esta oración, hágalo en sus propias palabras. Señor, yo te pido en este momento que me ayudes en este momento de crisis y de dificultad. Dame las fuerzas que yo no tengo, pero que tú me las puedes dar. Ayúdame a confiar más en tu palabra. Trae a mi mente, a mi corazón, todos esos versículos que he leído, que son promesas tuyas y que hoy las quiero vivir y experimentar en mi vida. Te ruego que me ayudes con el poder de tu Espíritu. Sosténme, porque yo sé que el Consolador está para eso, para ayudarme, sostenerme, y por eso te ruego que en este momento de crisis tu mano poderosa esté conmigo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí siempre me ha sostenido mucho el versículo de Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios.
Pero quiero dejarle un versículo como para que usted lo medite un poquito. Apenas ahorita apaguemos este programa y que ya se acabó el devocional, que usted lo medite un poquitito. Dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Esto dice el Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Dios le bendiga y sepa que en medio de la crisis, el dolor y la dificultad, Dios está ahí, aunque usted no lo vea y no lo sienta. Bendiciones. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.